Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Voces Solidarias. Y hoy hablaremos de un tema que quizás es un tema, por lo menos para mí personalmente, relevante, porque quizás es una de las cosas por las que estoy acá, que es el tinnitus, porque yo tengo ese síntoma, y hoy día vamos a aprender más de ese, que es un síntoma que afecta a millones de personas en el mundo. De acuerdo a la Clínica Mayo de Estados Unidos, afecta a entre 15 a 20% de la población, lo que es harto, no es poco frecuente. Y es un sonido que se siente entre la cabeza, el oído, y que es molesto, se siente todo el día. A modo personal, quería comentarles cómo me empezó a mí. Una noche yo estaba durmiendo y tipo 3 de la mañana empiezo a sentir un pito, así como un pito del silbato de los partidos de fútbol, así muy, muy fuerte. Despierto asustada, empiezo a mirar a la calle, no había nada provocaba ese ruido y me demoré unos minutos en darme cuenta que era dentro mío el ruido. Me angustié mucho, me dio mucha ansiedad, estuve como mucho tiempo ansiosa, mal, un mes sin dormir porque algo muy molesto. Y al principio llegué donde alguien que me dijo: no hay nada que hacer, tienes que soportarlo, sigue tu vida así, lo que fue demasiado frustrante porque más angustia me dio, más ansiedad me dio, hasta que llegué donde la doctora que me acompaña hoy día, que para mí ha sido un soporte pero maravilloso, y que además la tengo plagada de pacientes con tinnitus a la pobre, porque a todo el mundo lo mando para allá con tinnitus, porque si tú estás en una mesa, me ha pasado que estoy en una mesa con 10, 15 personas y pregunto, por lo menos hay 4 o 5 que tienen tinnitus. Hagan la prueba y se van a dar cuenta que hay mucha gente que sufre este síntoma, y vamos a ver con nuestra invitada que las causas que lo provocan, y vamos a aprender de esta enfermedad que no se sabe mucho, como que la gente vive, me tengo que aguantar este pito, y no es tan así. Entonces es una condición que es muy frecuente, impacta el sueño, la concentración y la calidad de vida. Entonces, paso a presentar a nuestra invitada, que es la doctora María Constanza Beltrán. Ella es otorrinolaringóloga de la Clínica Universidad de los Andes, y voy a tener que decirlo, es mi doctora favorita. Tiene barra acá, así que, porque gracias a ella he podido transitar por esta, no sé si es enfermedad, porque es un síntoma, pero la idea es aprender un poco más de esto, y una suerte llegar a ella, y le pido disculpas si a todo el mundo con tinnitus lo mando para allá, pero es inevitable. Así que vamos a ir conversando sobre las causas, sus efectos y las formas de manejarlo. Para empezar, ¿cómo explicar en fácil para que la gente entienda lo que es el tinnitus? Muy, muy buenos días y muchas gracias, Marie Claire. También eres mi paciente favorita. Estamos iguales. Mi paciente favorita. Yo creo que si no fuera por ella tampoco hubiese empezado a estudiar más y llegar a estas instancias. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por hacerse el tiempo además. Primero que nada, que lo que dijo la Marie Claire, que es un síntoma, es decir, no nos dice si es una enfermedad, es solo una molestia. Es decir, porque a mí me da risa que de repente los pacientes dicen: tengo un tinnitus, como si dijeran: tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo, una enfermedad crónica del riñón. En el fondo, tinnitus es la molestia, y se define tinnitus como la percepción de un ruido. Puede ser un pito, puede ser un silbido, puede ser distintas formas de sentirlo, y que no proviene de la parte exterior, sino que se genera en uno mismo, no una fuente externa. Por lo tanto, es algo subjetivo, lo que decías tú. No es que el otro me lo sienta. Entonces, yo lo siento, yo lo percibo, pero nadie más lo percibe, lo cual hace más complejo la situación, porque efectivamente no es algo que se vea externamente. Y eso hace que también sea más frustrante todavía. En algún momento se llamó también acúfeno, es otra forma de llamarlo, acúfeno, tinnitus, pito en el oído, pero solamente se refiere a eso. Y dentro de eso, y ya vamos a hablar un poco de las causas o de lo que uno puede pensar como causa, lamentablemente la sensación de ruido no es que se genere en el oído, sino que es una forma en que el cerebro interpreta ciertas alteraciones, ya sea a nivel del oído mismo o a través de otras partes del organismo, que generan un desbalance
entre los dos lados del cerebro y eso lo interpreta como ruido. Y por eso han venido tantos estudios en esta era, digamos, cosa que no se daba antes, porque efectivamente es muy frecuente. Si uno calcula, según tus datos, Marie Claire, o sea, al menos 2 millones de chilenos deberían tener la sensación de ruido. Eso es harto, mucho. Es mucho. Y hay gente que ni siquiera busca ayuda, porque como que se resigna y no busca mucha ayuda. Y en el fondo, ¿qué puede provocar este síntoma? ¿Qué enfermedades pueden provocarlo? Por ejemplo, yo creo que a mucha gente le ha pasado que ha ido a un concierto, ¿no es cierto? Y después de un concierto queda con este ti, ¿no es cierto? Con este ruido en el oído o en la cabeza, por decirlo así. Y eso no es anormal. O sea, si eso es cortito, es decir, dura segundos, minutos, ya deja, digamos 1 hora, eso no es anormal. El problema de la anormalidad de tener un ruido es cuando este ruido se vuelve permanente, por ejemplo, ¿no es cierto? Si este ruido se acompaña de algunas otras cosas, por ejemplo, si se acompaña de pérdida auditiva, si se acompaña de mareo o de vértigo, sobre todo si en el fondo hay una pérdida brusca de la audición. Esos síntomas nos hacen pensar de que efectivamente hay una enfermedad a nivel del oído. También, por ejemplo, les pasa a los pacientes que les sube la presión, los hipertensos. Cuando les sube la presión, no es infrecuente que el hipertenso tenga ruido. Y es una forma de manifestación. O sea, el tinnitus, el ruido en el oído, es multifactorial. Es decir, hay muchos factores que me pueden causar ruido en el oído. Y eso es lo que uno trata de... cuando un paciente llega con eso, uno trata de buscar y ver que no haya ninguna traducción mala, es decir, no haya ninguna otra enfermedad que podamos tratar, y si no podemos tratarla, bueno, ahí vamos a conversar un poco qué cosas existen en el día de hoy. Ahora, cuando se tratan esos otros problemas como hipertensión, a lo mejor la tiroides, ese tipo de cosas, ¿se va el ruido, se logra controlar o se baja? O sea, si yo tengo un paciente que está hipertenso en una crisis, es decir, se manejaba con buenas presiones y por alguna razón se estresó o pasó un mal rato, por ejemplo, le va a subir la presión. Muchos pacientes que tienen hipertensión le sube la presión. Lo que va a sentir ahí en ese momento es que le duele la cabeza y que le da ruido en el oído. Una vez que le baje la presión, va a bajar el ruido, debería desaparecer. El problema es cuando no desaparece ese ruido. O sea, yo puedo quedar con un ruido por un efecto, por ejemplo, de que no le llegó tanta irrigación a ese oído, porque le subió la presión, ¿no es cierto? No le llega tanta irrigación al oído y eso hace que se genere un daño muy chiquitito a nivel del oído, y eso es lo que empieza a generar la sensación de ruido. O sea, lo que les quiero decir es que la gran mayoría de cuando los pacientes tienen un ruido en el oído que permanece en el tiempo, el 90% de las veces es porque hay algo que le pasó a ese oído, a ese oído interno que le llamamos nosotros, a esa cóclea, porque es como una forma caracol. Es decir, le llegó poca irrigación, los pusiste mucho un ruido muy fuerte durante mucho tiempo, tiene alguna enfermedad que produce que no le llegue tanta irrigación a ese oído. Tú lo mismo lo dijiste, el hipotiroidismo, la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que sabemos que hay problemas de irrigación hacia cualquier parte del organismo, los pies, las manos, ¿no es cierto?, al corazón, al cerebro, pero también se afecta el oído. Ahora, por lo que nosotros hemos ido conversando a lo largo del tiempo, lo ideal es ir lo antes posible. Apenas uno siente este pito, que puede ser un pito, un latido de corazón, pueden ser distintos ruidos. En mi caso fue un pito, pero hay otra gente que siente que le palpita el corazón, otra gente que siente como una televisión mal sintonizada o siente otro tipo de ruido. Lo ideal es ir inmediatamente al otorrino. Si se mantiene, es decir, como yo te decía, si uno va a un partido, o sea, más que un partido, si uno va a un concierto en que hay mucho ruido, hay sonidos muy fuertes, el oído interno se afecta. Es decir, no le gusta mucho el ruido fuerte durante mucho rato. Entonces tú vas a quedar con un ruido, como que se acopla el oído al sonido. Y vas a quedar un rato con el ruido. Lo que no puede pasar es que al día siguiente tú amanezcas con el ruido. Si el ruido permanece, uno debería consultar. Lo antes posible. Lo antes posible. Que ahí uno separa también a los pacientes. Es decir, los ruidos pueden ser, como decías tú, la televisión,
una sensación como de lluvia, te dicen algunos pacientes, un pito del silbido, tú lo dijiste como era el tuyo. Y hay otros pacientes que tienen una cosa que se llama tinnitus pulsátil, que es que el sonido es igual que el latido del corazón. Ay, no sé, yo encuentro que es peor y ese no sé cuál es peor. El tinnitus pulsátil, al tiro lo sacamos de estos otros ruidos porque ese paciente tiene que ser estudiado desde el punto de vista cardiovascular. Ah, puede tener que ver algo con el corazón cuando Claro, es exactamente. sí. Que, por ejemplo, tenga obstruida una arteria del cuello por alguna plaquita de colesterol, ¿no es cierto? Es como una tubería, entonces la sangre no llega tanto al oído y en el fondo la pulsación es como si se sintiera en el oído y la sensación del ruido es igual que el latido de un corazón, así como... Esos pacientes hay que estudiarlos desde el punto de vista cardiovascular. Entonces esos pacientes uno los saca, por decir así, del resto de los pacientes que tienen un ruido más persistente sin la sensación de un latido del corazón. Ahora, yo debo decir, desde que partimos con mi tinnitus, hasta ahora se ha bajado mucho, es más aguantable. Al principio era un ruido así como que no permitía hacer nada, ni dormir, ni concentrarse, y fue bajando con todas las cosas que hicimos, que después podemos quizás contar un poco qué cosas se pueden hacer. Ahora, las evaluaciones que debería pedir un otorrino, porque pasa algo que ojalá lo podamos cambiar, pasa algo muy grave, encuentro yo, que no tenemos cultura de cuidarnos los oídos. No existe, yo he visto que en otros países, en los recitales, los jóvenes van con tapones, se preocupan, previenen, se respeta el tema de los decibeles. Yo una vez estuve en Suiza y la tele se tiene que poner a cierto número y si no el vecino puede llamar a la policía y decir que tú sobrepasaste el número. O sea, hay mucho cuidado con el tema del volumen de las cosas y del ruido ambiental. Acá yo bajé una aplicación de decibeles y en casi todas partes está sobre la norma. Y eso, no existe una cultura en que si uno va a decir, oye, está sobre la norma, ya salió la pesada, ya salió la amargada, ya salió. Entonces, no hay una cultura tampoco de controlarnos la audición anualmente, como sí costó varios años, pero sí sucede con la salud visual. La gente se supone debe hacerse sus controles para la prevención de glaucoma, para una serie de cosas. Pero ¿quién se va a revisar anualmente los oídos? Casi nadie. Es cuando falla. Cuando te falla, vas, pero... O cuando se dan cuenta que no están escuchando bien. Y el problema es que llegan a los 70 años, a los 80 años, con pérdida auditiva por edad, lo que se llama una presbiacusia, que es una de las causas más frecuentes de tener ruido en el oído. Entonces, es súper complejo, es lo que dices tú. Uno debería, parte de lo que debería pasar, así como hay control visual. Por ejemplo, en los niños uno hace un control visual en muchos lugares a los 4 años. Lo mismo debería ocurrir con no se hace con los oídos. Pues de los 45 años uno también debería existir un control audiométrico de ese paciente. Es decir, cuánto está escuchando en la realidad, porque una cosa, y tú lo has visto, en el fondo una cosa es en el área de que yo converso contigo y distinto es si escucho ruidos más agudos, por ejemplo, el timbre. Yo no escucho el timbre en mi casa. Yo me doy cuenta porque el perro ladra. Exactamente. Y es horroroso porque de repente me dice, ay, que no abren la puerta. Y le digo, pero se acuerda que no escucho el timbre. Entonces como súper divertido. Se enojan conmigo porque no abro. Obvio. Y el ladrido del perro es un ladrido, si ustedes saben, es en el fondo... O sea, que mi perro es mi timbre ahora. Exactamente. Y también a veces no escuchan el celular, entonces los empiezan a retar. Oye, pero te estoy llamando por celular. Claro, pero es que no lo escuché porque el timbre del celular también es agudo. Sí, a mí me pasa mucho con el timbre, es horroroso, con el timbre y el citófono, cuando llega alguna visita. Porque el perro me avisa, sí. Son ruidos muy agudos. En cambio, el ladrido del perro es un sonido más de tipo grave. Y la pérdida auditiva por la edad, es decir, lo que llamamos la presbiacusia, que no ocurre en el 100% de la población, pero no tenemos datos chilenos. Todo esto es extrapolable de afuera. La pérdida auditiva en la edad, sobre los 45, porque uno pensaría que uno empieza a perder la audición a los 70. No, la mucho pérdida antes. auditiva parte entre los 40 y los 45, lo mismo que la presbicia, pues es decir, que uno no empieza a mirar, no empieza a ver bien. Entonces parte muy precozmente y muchas veces ahí cuando parten con el ruido. Y por ejemplo, uno debería controlarla cuando son niños. Y después cuando más, pero en ese tramo después no. Y en ese tramo entre los 4 y los 45, por ejemplo,
por ejemplo, cualquier síntoma, ya sea pérdida brusca de la audición, 2, sensación de oído tapado de un solo lado, vértigo asociado al ruido, estamos hablando con el ruido, ese paciente debería consultar inmediatamente. O sea, al día siguiente. Porque muchas de esas enfermedades tienen mejor pronóstico si yo las descubro antes de los 7 días y la trato antes de los 7 días. Yo recuerdo que cuando consulté, no a usted, a otra persona, que no voy a decir nombre, pero no quiero volver a ir, no me pidió nada. Me dijo, acostúmbrate, no hay nada que hacer, ándate para tu casa. Yo me fui en el auto, yo lloraba. Fue súper angustiante. Y luego, cuando tuve la suerte de llegar a su consulta, empezamos con corticoides en las dosis correspondientes y me fue controlando cómo iban los corticoides y todo. Pero además me pidió una serie de exámenes que no me habían pedido. Entonces, ¿qué tipo de exámenes? Por ejemplo, si llega una persona con un ruido, se revisa todo, la presión, la tiroides, todo. Debería ser como médico, porque uno no debe olvidar que no solamente es otorrino, y eso pasa mucho, de que muchas veces uno se le olvida la otra parte de la medicina. O sea, un paciente que llega con un ruido en el oído, en 1 o 2 oídos, uno tiene que tomarle la presión, uno tiene que examinarle el oído, tiene que examinar que no tenga inestabilidad o mareos, por ejemplo. Tiene que pedirle no solamente la audiometría, hacerle audiometría normal y de alta frecuencia, sino que además de eso, bueno, si es un tinnitus pulsátil, ya dijimos, lo vamos a mandar al cardiólogo, lo vamos a mandar a hacer exámenes especiales como resonancia con angiografía, lo vamos a sacar de este cuento, pero uno tiene que pedir y hacerle un chequeo de cómo está su parte metabólica. Metabólica me refiero a cómo está el azúcar, cómo está la tiroides, cómo están las hormonas, por ejemplo, que también están asociadas ahora último en el caso de las mujeres. O sea, hay que hacer un chequeo general. Y los remedios que toman, porque yo aprendí con usted que hay remedios que son ototóxicos. La gente toma ibuprofeno así a tontas y a locas, y hay muchos remedios que hacen mal para el oído y no tenemos idea. Yo no sé si se pueden nombrar algunos de los que la gente más toma y que hay que tener cuidado. O sea, el ruido del oído está asociado a muchos de los remedios ahora que sirven para bajar de peso, por ejemplo. Hay algunos medicamentos como efecto secundario en algunos pacientes que puede provocar aumento del ruido o aparición del ruido. Y básicamente porque tiene efectos obvios para disminuir la ansiedad, el hambre, etc. Los que siempre han sido conocidos como medicamentos ototóxicos han sido los antibióticos, o sea, antibióticos en pacientes que están hospitalizados y que requieren antibióticos endovenosos, que son para cierto tipo de infecciones, sobre todo las intestinales. Pero hay mucha vuelta que hacer porque hay que ponerle el antibiótico, claro, no es la solución. El paciente llega, los pacientes con quimioterapia, por ejemplo. O sea, a los pacientes con quimioterapia, muchos se les produce pérdida auditiva secundaria a la quimioterapia, pero también es un efecto secundario no deseable. Pero hay que hacerlo, sí. Y cuando uno recibe a ese paciente, en el fondo uno puede tratar de contenerlo, ayudarlo, explicarle, porque claro, uno se puede pasar muchas películas en el sentido de que uno dice, pucha, me está pasando esto porque, no sé, tengo un tumor, no me voy a recuperar nunca me va a bajar el ruido, y esa es la otra parte. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Sí, como que uno después va, o sea, hemos hecho un camino que ahí ahora vamos a ver los tipos de tratamientos que se pueden hacer, porque yo hasta, o sea, inyectamos en el corticoide en el tímpano y yo siento que sí bajó mucho el ruido con eso. Entonces yo creo que claro, hay que ver también si a la persona no le molesta o no le molesta, porque hay gente que, yo tengo una amiga que tiene y me dice, no, yo ni lo siento, yo me acuesto y duermo, pero a lo mejor también lo tiene más bajo. Cada persona lo puede tener de un distinto volumen. Es distinto a la otra persona. Todos somos distintos. Por lo tanto, mi percepción de las cosas no tiene por qué ser igual a la tuya. Y ahí yo creo que está el error un poco de los médicos, porque te dicen, ya, usted tiene que vivir con el ruido. Pero perdón, o sea, mi percepción del ruido puede ser tremendamente difícil y angustiante que no me permita trabajar, por ejemplo, porque estoy sintiendo todo el ruido, o sea, todo el rato el sonido. Y ese sonido cambia además. Muchas veces, si yo estoy más angustiada, el ruido sube. Si yo estoy menos angustiada, va a bajar. Si yo paso una rabia, va a subir. Va a bajar si es que estoy más tranquila. Entonces hay una serie de cosas que una vez que uno
en el fondo lo atribuye, por ejemplo, vamos a hablar de lo más frecuente, porque de las causas de tinnitus, la causa más frecuente es en el fondo la presbiacusia, que significa una disminución de la audición simétrica, es decir, de los dos lados del oído por la edad. Esa es la causa más frecuente en las estadísticas americanas de tener un ruido en el oído. Si es así, vas a tener que acompañar a ese paciente con el ruido y ayudarlo a que lo amortigüe, ¿no es cierto? Porque yo no voy a poder cambiar ese futuro de baja auditiva, pero sí te puedo acompañar con ciertas cosas. Quizás inyectarle corticoide timpánica, podemos usar, ¿no es cierto?, estos audífonos que enmascaran. Si yo empiezo a perder la audición y no empiezo a escuchar bien, es importante ponerse un audífono y eso va a enmascarar el ruido. Entonces hay una serie de cosas que uno puede hacer para que el paciente pueda vivir una vida más plena, menos angustiada, más, o sea, no sé si feliz, pero obviamente con mejor calidad de vida. Sí. Puede dormir en las noches, que eso también Sí, eso es, sí, yo tengo que dormir yo a veces pienso, pero no sé si Dios castiga o no castiga, porque a mí yo amo el silencio, me molestaba hasta que la persona, mi marido roncara o respirara fuerte, puse termopaneles para no escuchar el ruido en la calle y ahora resulta que tengo el ruido en mi cabeza, en mi oído. Entonces digo, pucha, acá, y yo que amaba tanto el silencio, lo que angustia es, yo a veces digo, ojalá pudiera estar un día de la semana con silencio. Me conformaría con eso. Claro, entonces es como súper angustiante porque uno dice, se acabó el silencio en mi vida. Sí, pues, es que claro, y en el fondo ahí viene una de las razones, por lo que dices tú, en el día a día probablemente el ruido no se siente mucho porque queda enmascarado, es decir, como que es tapado por todos los otros ruidos, pero cuando yo estoy en la noche sola, bueno, con el marido, roncan en general, sí, ¿no es cierto?, uno siente más el ruido, siente que tiene... Sí, uno se pone como más sensible al ruido, o sea, cuesta ya ir a los matrimonios, yo me tuve que hacer unos tapones especiales a medida para ponerlos, porque la música es tan fuerte que al día siguiente ando como que retumbando la cabeza, como que se me empeora el ruido. Entonces hay que tomar de repente medidas preventivas, y bueno, y también que la juventud tome conciencia y se cuiden cuando van a los recitales, ponerse tapones, todo eso. Y sobre todo que la gente, los lolos de ahora, en el fondo les gusta escuchar mucha música, todo es a través de los oídos, si uno lo piensa, todo es a través del oído. O sea, así como existe la visión y la boca, ¿no es cierto? Y yo tengo sentido, de hecho es parte de los sentidos. O sea, es tan importante porque la audición me permite tener una sensación de ciertas cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué pasa de repente? O sea, yo trato de, o esto es evolutivo y de repente se desencadena, porque cuando hablan de hipoacusia súbita, que uno pierde la audición súbitamente, ¿es porque venía perdiendo la audición y vino un golpe o qué? Es que ahí en el fondo es un paciente que de repente, por ejemplo, en la noche se acostó súper bien y en la mañana se despierta y tiene el ruido y tiene sensación de que no escuchara bien por ese mismo lado, donde tiene el ruido. A eso como que se tapa, uno ya tapado. Y amanece, claro, el paciente te lo refiere de distintas formas. Hay pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Comencé con un ruido y siento el oído tapado. Hay pacientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Me desperté y era como bajaron una cortina en ese oído. No escucho bien por ese lado, estoy escuchando solamente por otro lado. Ese paciente tiene que consultar inmediatamente. Y uno tiene la esperanza que sea cerumen o algo, pero cuando no es nada, pues dice, ojalá yo sueño todos los días que tengo algo y me lo van a sacar y voy a quitarme el ruido, pero eso no existe, pero yo igual lo sueño. En algunos pacientes, si es una pérdida brusca y ese paciente tiene que ser tratado antes de los 7 días. Es muy corta la ventana. Muy corta la ventana, porque si tú piensas, ya, amanezco con el ruido, uno dice, ya, se me va a pasar. ¿Qué es lo que te dicen todos los pacientes? Se me va a pasar. Van a trabajar como que con como es ahora de vertiginoso el día, siguen, en la noche se acuestan, llegan cansados y como que pasan 3, 4, 5 días y te llegan a veces al día séptimo. Hay pacientes que llegan al mes. Y ahí no hay vuelta. En el fondo es mucho, ahí no puedo revertir la baja auditiva. Empiezo a ayudarles con el ruido. Pero si llego antes de los 7 días, puedo bajar más el ruido. Exactamente, pudiera bajar el ruido porque tiene relación, acuérdate, con la baja de la audición. Entonces yo les explico un poco a los pacientes. Hay pacientes que tienen el ruido por la baja de la audición por la edad. Esa es mucho más difícil de tratar, entre comillas,
¿ya? Pero si yo tengo una baja brusca en un oído, lo que le ocurre al cerebro es que el cerebro no entiende la información. Por un oído le está llegando la audición en forma completa y por el otro lado no le llega en forma completa, le llega parcialmente porque sufrió una pérdida brusca de células del oído que mandan la información del sonido. Entonces el cerebro no entiende esto y en el fondo ¿cómo lo traduce? En ruido. ¿Se entiende? Es decir, porque la información no está llegando en forma igualitaria, porque lo que tiene que pasar, así como en la visión, ¿no es cierto?, en los sentidos, como es el oído, es que este lado mande una información y este otro lado mande exactamente como si fuese un espejo la información. Doctora, ¿y por qué ha costado tanto encontrar alguna terapia? O sea, ¿qué se está ahora? ¿Qué es lo que hay ahora último? Yo he escuchado mucho de la neuromodulación, las terapias de sonido, bueno, mucho tema de terapia cognitivo-conductual, de consultar a un psicólogo, mindfulness, un montón de otras cosas, pero en lo que es específicamente médico. ¿Por qué ha costado tanto encontrar algo? ¿Por qué no se puede reemplazar eso por otra cosa? Uno, porque no tenemos estadística. O sea, uno es la estadística. Dos, que son pacientes distintos. O sea, hay pacientes, lo que yo te decía, hay pacientes que tienen una pérdida brusca de la audición. Claro, no es todo igual. Hay otros que tienen pérdida, por ejemplo, por un concierto, o hay otros pacientes que es por la edad. Entonces tienes distintos tipos de pacientes. Entonces, obviamente que los tratamientos no son iguales. Ahora, si uno mira hacia el futuro, lo que yo creo que va a pasar es que probablemente donde está el punto que están la mayoría de los estudios es hacia lograr regenerar las células del oído que se pierden frente a un trauma, a un virus, a una exposición de un concierto demasiado fuerte, por la edad. Es decir, como el problema está a nivel de la cóclea de esas células, probablemente hacia donde apunta la nueva medicina es lograr regenerar, es decir, que te pongan alguna cosa en el oído y se regeneren esas células. Yo creo que hacia allá va la medicina. Entonces, por mientras, es súper complejo porque en el fondo lo que dices tú, pues tenemos muchos pacientes, diferentes diagnósticos y que van a resultar quizás todos como el tinnitus. Y ahí queda el paciente. Ya tengo el tinnitus. Ya, pero es porque le perdió la audición de un lado, o es por la edad, le van a decir. O sabe que aprenda a vivir con el ruido. Y ahí es cuando tenemos el problema, porque los pacientes llegan muy angustiados. Sí, eso me quería comentar que, bueno, a raíz de esto ya me suscribí a la revista de la Asociación Americana de Tinnitus, y ahí vienen columnas de muchos especialistas y todo, y muchos hablan de tratar al paciente con compasión. Con cuidado y compasión, porque el paciente no necesita salir más angustiado de la consulta, necesita contención, necesita, a lo mejor no nos vamos a curar, pero sí necesitamos un acompañamiento y ir viendo las cosas nuevas que van saliendo y ir conversando un poco lo que uno quiere hacer con su dichoso ruido. Exactamente, a enseñarle que es como un compañero. Yo le converso, doctora. Sí, yo cuando viene fuerte digo, ya, voy a empezar y le converso. Hola, le converso al ruido. Así como claro, así déjate como joder. Ya, no, ya sé sí, que no me molestes más, por favor. Sí. Ya, quédate Sí. tranquilo. Sí, y trato no le ando contando a todo el mundo que tengo, porque una lata, ¿no? Es que resulta que tengo una Porque la fome. gente no lo ve. Mientras no lo vea, te ves sana. te ves sana. No es que tenga un problema, o Claro, sea, no es no como, te por ves. ejemplo, si yo soy ciega, porque tú lo ves. Claro. Y empatizas con eso, porque Sí. en el fondo ves que tiene problemas. Pero cuando yo tengo un ruido o en el fondo no escucho bien como la gente mayor, la gente no empatiza porque no se da cuenta. No se da cuenta que tiene ese déficit. Bueno, y también me imagino que para controlar el ánimo y todo, uno puede ayudarse a medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para todo eso, porque da depresión. Son súper importantes. De hecho, hay un estudio también americano, de nuevo, volvemos a las cifras americanas, de los pacientes que tienen tinnitus. Supongamos, teníamos 2 millones de chilenos que sufrían de tinnitus, ¿no es cierto? Cuando Sí. calculamos, o sea, llevamos Con la volamos las estadística cifras de afuera. americanas y las extrapolamos a Chile, más o menos entre 2 a 3 millones de chilenos que sufrirían de tinnitus. De esos, hay al menos 200.000 o 300.000 pacientes que van a estar deprimidos por el ruido, lo cual no es menor. Mucho. Es mucho, porque en el fondo
Es mucho para decirles a que vayas a su casa y no haga nada. No haga nada, no tenemos ni una cura. Tenemos que ayudarle, tenemos que ayudarlo por último. ¿Que sabe lo que siento, doctora? Que el paciente con tinnitus es como el paciente cacho. Que ni un otorrino lo quiere, ¿o no? Así es. Así es. Así bueno, es. ve, no estoy tan lejos. Es difícil porque además estamos acostumbrados como otorrinos a tratar de resolver los problemas. No sé si me entiende. Por ejemplo, el paciente llega con un tapón de cerumen, uno lo lava, los aspira, da lo mismo, se lo saca y listo, el paciente queda feliz. No sé, si tú respiras mal por la nariz, le operas el tabique y respira mejor el paciente. O le sacas las amígdalas porque ronca. Tratamos de solucionar el problema, pero el tinnitus es difícil, es más complejo. Requiere de acompañar al paciente y eso no estamos acostumbrados. Sí, pero eso se valora mucho y uno sabe que a lo mejor no tiene cura. En algunos casos sí lo ha quitado, porque yo he hablado con pacientes suyos que sí han logrado eliminar el tinnitus y bueno, decirle a la gente con tinnitus que no están solos, que somos muchos. Y la idea es ir haciendo cosas y introducir el tema en la prevención. O sea, no sé qué mensaje se le podría dar a las personas. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos pusieron la norma del 60-60, es decir, 60% del tiempo con el ruido, es decir, con cualquier dispositivo, ¿no es cierto? Sea radio, audífono, celular, televisión, 60% del tiempo, no más de la mitad del volumen, no más de 60 minutos, 60% del tiempo, 60 minutos. Es decir, el 60-60. Eso va a preservar o va a cuidar tu audición en los próximos años. Porque este daño no es que sea un daño... A ver, si yo me expuse a un parlante al lado, por supuesto que el daño va a ser agudo. Pero la gran mayoría del daño se va produciendo con el tiempo, porque es acumulativo. Pero como ir comiendo. Pero el problema es que tampoco hay conciencia, porque uno va hasta la playa y hay un bar o algo en la orilla de la playa con la música súper fuerte que ni siquiera se escucha el ruido de las olas del mar. Entonces, si uno dice algo, ¡ay, la vieja amargada! Entonces, yo digo, pero si uno viene a escuchar el ruido de la naturaleza, no viene a escuchar la música a todo volumen. Bueno, y eso. Tampoco se respeta que no lleven radio y cosas a la playa. Entonces, todo nuestro entorno está contaminado por ruidos fuertes y ruidos molestos. Que ahí vienen las políticas públicas. Pues, en el fondo, las políticas públicas deberían ir enfocados, lo que dices tú, Mariclén. Primero, prevención. Prevención haciendo audiometrías, ¿no es cierto?, mayores de 4 años y después de los 45 como examen preventivo. Pero la audición no está incluida cuando ven la displasia cadera, ven todos los niños chicos, no está incluida la audición. Lo único que está incluido, que tampoco ha sido así a nivel nacional, que les ha costado mucho, es evaluar si hacen un screening auditivo de las guaguas cuando nacen. Pero después es según tus recursos, según donde estés. Y generalmente se pueden dar cuenta en el colegio cuando no están escuchando, les empieza a ir mal y es porque no están escuchando. Exactamente. Entonces, no existe esa normativa de hacerles una audiometría. Y después, así como, no sé, se vacunan los mayores de 65 años con la Neumo 23. La Neumovac, que es una vacuna para estimular las defensas, porque obvio, nosotros después de los 60 años tenemos nuestra inmunidad, nuestro sistema de defensa empieza a bajar, empieza a disminuir por la edad. Tampoco existe el hacer una audiometría, cuando tú deberías saber a los 50, a los 40, cómo estás escuchando. Sí, y tampoco un examen tan complejo, o sea, sencillo, no duele, nada. Todos los hospitales tienen lugares donde hacen audiometría, entonces yo creo que, y también hay formas de hacer screening, no con un audiómetro en un hospital o en donde sea, ¿no es cierto? Así como súper, pero hay formas de hacer screening. Ahora una pregunta que yo tengo, se me ocurre, siempre he pensado que no he entendido mucho, porque el implante cloquear no serviría para el tinnitus. Sirve. De hecho, en el fondo hay varios estudios y de hecho hemos tenido pacientes implantados en la clínica para manejo del tinnitus. Ahora, lo que uno tiene que recordar, eso sí, es que cuando a mí me ponen un dispositivo como un implante, yo lo que hago es cambiar la audición que yo tenía, que debe ser poquita, porque tengo un tinnitus, ¿no es cierto?, porque es de un solo lado, por una audición que es un poco más compleja, porque ya no va a ser tu misma audición como la que estamos hablando tú ahora, es una forma de voz más media metalizada. Es otro sonido, se desesperan. Y los pacientes tienen que aprender a escuchar de esa forma.
Entonces sí, los implantes cocleares ayudan, los audífonos también nos ayudan, ¿no es cierto? El no estar en silencio, lo que dices tú, pues lo peor que puedes hacer. No, si yo trabajo, lo que pasa es que yo trabajo ahora todos los días con la televisión encendida o la radio, no puedo. Bajito, Sí, ¿no es cierto? sí. No quedarse dormido, apagando todo. Esto que ahora viene, no es que está como de moda esto del sueño, de que uno tiene que dormir sin pantalla, sin ninguna cosa. Sí, pero en el caso del tinnitus no, pues. No, pues hay que poner un poquitito de ruido, Sí. una radio, una música. Yo tengo una cosita que suena agua y suena como... Exactamente, agua. Entonces ahí uno no está tan pendiente del ruido. Sí, pero es difícil. Ahora, ¿hay algo, doctora, que no le haya preguntado y que usted encuentra que es importante enfatizar? O sea, yo creo que en el fondo dejarles como lo que nosotros le llamamos en la medicina como los puntos clave o los botones rojos. O sea, si yo empiezo a sentir un ruido que no tenía y que al día siguiente, es decir, pasan 20 horas, 24 horas y el ruido persiste, tiene que consultar. Si además a eso se le asocia, es decir, además de eso tengo baja de la audición, brusca, si además de eso ¿no es cierto? Baja la audición, vértigo, es decir, que se me dan vuelta todas las cosas junto con el ruido, tengo que consultar y tengo que consultar pronto. No tengo que consultar después. Y aparte que teniendo tinnitus igual uno puede empeorar. O sea, a mí me pasó una vez que le di toda urgía, que quedé con el oído tapado, y más tapado que antes, y nos asustamos porque uno puede empeorar la audición y ponerse peor. Exacto. Entonces hay que estarse controlando. Claro, y eso puede ser porque tenga un tapón de cerumen o otras cosas que son fácilmente manejables, ¿no es cierto? Pero hay que consultar. Y quizás en el fondo, ya que no está como una medida de prevención, no la tenemos como instaurada como política pública, pero sí decirle a los pacientes que después de los 40 años deberían chequearse la audición para saber cuánto están escuchando y así llevar una forma como de control. ¿No es cierto? Pero si ahí uno ve que está perdiendo audición y todo, ¿cómo uno podría llegar a prevenir que pasara un...? Yo creo que en los próximos años, Marie Claire, o sea, lo que yo te decía, Estados Unidos, Europa, están trabajando en lograr implantar, de hecho lo han hecho en niños sordos, que yo lo encuentro increíble. Imagínate un niño sordo que en un lado le pones un implante coclear y en el otro lado te inyectan en el oído células, en realidad es un virus que está modificado con células del oído. Wow. Y han logrado recuperar la audición. Entonces, es muy promisorio, está cambiando mucho la información en los últimos años. O sea, hay esperanza. Hay esperanza. Entonces, mientras eso aparece, yo creo que lo importante es mantener la calma, ayudar a vivir al paciente, descartar cosas que podrían ser graves como un tumor, un schwannoma, que no es habitual, pero que también puede causar ruido y baja de la audición, ¿no es cierto? Descartar todas las cosas para que el paciente se quede tranquilo y entienda su enfermedad y que yo creo que logre aprender a vivir su vida con ese ruido como, no sé, el marido, los niños, Sí, perro. Sí, yo he seguido y bueno, y uno sigue adelante nomás, pero en el inicio era un tema... Aprende a vivir con eso porque yo creo que va a ser muy promisorio, yo creo que viene hacia acá, así como en el fondo el implante coclear se empezó a poner en pacientes que no escuchan, ¿no es cierto? Y les cambió la vida. Probablemente esto de la inyección de las células va a ser el próximo futuro, aparte de la psicoterapia, la psicoeducación, ¿no es cierto? Lo que hablábamos un poco, ayudarla con, si está deprimido, tratarle la depresión, ¿no es cierto? Si está muy angustiado, ayudarla con psicoeducación. Y en el fondo están estos tratamientos que es en el fondo que tú le pones el mismo ruido, ¿no es cierto? Sí. El mismo tono. Sí. Para que Y hay que ser perseverante en eso, porque yo no he sido muy perseverante en eso, no me he portado bien ahí. en las otras cosas sí. En las otras cosas me he portado bien. Yo le digo, doctora, póngame, si es necesario una inyección en el ojo, yo me la pongo, pero con tal de que se me vaya este ruido, yo me pongo lo que haya que ponerse. Así que, bueno, vamos a ver lo que viene en los próximos años. Quería darle gracias a la doctora Beltrán por estar con nosotros. Ella, bueno, es otorrino de la clínica de la Universidad de los Andes. Y bueno, y ojalá no se le llene de pacientes de tinnitus, pobrecita. ¿Ah? Y
Y debo reconocer que si no fuera por la Marie Claire y todo su entusiasmo y dale con esto, la verdad es que Bueno, tampoco sabría tanto, o sea, en el fondo no, si realmente usted sabe. hemos estudiado mucho juntas. Bueno, pero eso se trata, yo creo que hay que Eso se acompañarse. trata. Exactamente. Si uno no pretende que, oye, acá hay una creencia que los médicos tienen que saber de todo, y eso no es así, o sea, hay un aprendizaje en conjunto con el paciente, y eso es súper interesante, y me encanta a mí eso. O sea, debiera ser así, porque es como que a mí como periodista me digan, no, tú tienes que saber de todo. No sé de todo. Sí. Entonces, nadie sabe de todo de su área, o sea, y hay que siempre estar estudiando y averiguando y todo eso. Entonces, bueno, también la recomendación es que si el que nos escucha tiene tinnitus o conoce a alguien, que lo impulsen a consultar tempranamente, que no se dejen estar para ver la mejor manera de manejarlo y bueno, consultar precozmente, prevenir, ver la audiometría, ver cómo está la audición, porque en realidad tenemos bien botados los oídos, muy botados. Sí, muy votado. Y recordarles una cosa que es muy importante, sobre todo que nuestra población chilena está envejeciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si uno proyecta y tenemos una pérdida auditiva y tenemos una población mayor, vamos a tener mucha gente con bajas de la audición, ¿no es cierto?, por la edad. Vamos a tener más gente porque estamos viviendo más. Y ahí una de las cosas importantes es que esos pacientes, si tienen pérdida auditiva, hay que ponerles audífonos. Tienen que aprender a escuchar a través de los audífonos, porque eso va a seguir estimulando al cerebro. No solamente tiene que ver con escuchar, sino que cuando uno escucha, no solamente como decían las abuelas, ¿se acuerdan cuando uno le decían, usted no oye, tiene que escuchar? Porque la palabra escuchar trasciende al oír. Es decir, cuando yo siento un ruido, como dices tú, cuando yo siento un ruido o el perro ladra, ¿no es cierto? Yo sé que están tocando el timbre y uno se hace una serie de preguntas y eso enciende distintas zonas del cerebro. Ah, parece que me iban a traer algo, parece que viene mi hermana o no viene nadie, ¿por qué me están tocando el timbre? Eso enciende distintas zonas del cerebro, estimula ciertas zonas del cerebro y eso es muy importante mantenerlo. Bueno, el famoso perro me comió el audífono, pero no lo puedo retar, perra, porque es perrita, es mujer, porque me ayuda siempre todos los días, pero tengo que mandarlo a arreglar, pero se comió mi audífono, lo dejé encima de la cama y se lo comió. Me lo mordisqueó entero. Escuchar mejor. Sí, bueno, pero bueno, hay que arreglarlo. Así que eso, la demencia también es interesante. No me asuste con eso, pues, doctora. No, pero es un tema importante y que Matías del Río en algún momento lo mencionó. Sí, hizo una referencia, sí. Una referencia muy cortita, pero es muy importante. Todos los estudios han demostrado, yo creo que es como un tema bonito como para hablarlo también en algún momento. Es en el fondo toda la ayuda hacia los pacientes mayores que no escuchan bien y que vamos a tener una población muy grande no escuchando. Y tenemos que enseñarles de que ojalá entre antes pierdan la audición, es muy importante adaptarse, como por ejemplo usar audífono. No sirve de nada si yo llego a los 80 años y me pongo el audífono. Excelente, así que tengo que mandarlo a arreglar. Cuando empiezan, por ejemplo, que no escuchan el timbre y les ladra al perro. Tengo que usarlo. No, y lo más interesante que ni se ven, son muy modernos, y uno contesta el teléfono ahí, y yo estoy hablando, y él me dice, ¿pero con qué estás hablando? No, estoy hablando por teléfono. O sea, pasan bien piola. La gente cree que, voy a usar audífono, va a aparecer una señora de edad, pero ni se notan, no se ven, son muy modernos. Puedes también poner música de olas, de ruido. Los que hay ahora son muy, muy... Bueno, y van a ir cada vez mejores. Evolucionando. Sí, cada vez mejores, y probablemente todos los problemas que tienen los audífonos lo están mejorando, que es escuchar en ambiente de ruido. Ahora, lo interesante que también, un punto que me llamó la atención, no en mi caso, pero en el caso de mi madre, que tiene 89 años, el sistema cubre un solo audífono de un solo oído. Sí, pero no entiendo, como que los lentes te cubren un solo ojo. Sí. Pero es que yo no entiendo eso. Son los cambios políticos que uno debería hacer. ¿Pero por qué cubren un solo lado y el otro lado no? Porque fue hecha así la ley. Pero raro, es como que, yo voy a ponerme lente, pero me cubre un ojo y el otro ojo no me cubre. Mira, la mitad del lente. O sea, yo creo que sí, tenemos que mejorar mucho en la parte de la audición, en las políticas. En las políticas públicas, y que sin duda que van a impactar mucho a nuestro país en los próximos años. Acuérdense que la tasa de natalidad cayó muchísimo. Sí. Ahí ha salido reportada, nuestra población está envejeciendo. Y el problema es que si nosotros no nos apuramos
porque es distinto de la población europea. Los europeos, en el fondo, empezó a envejecer la población, pero muy lentamente. El problema es que Chile, por ejemplo, hablo de Chile, ese mismo periodo se acortó. Es decir, si en Europa se tomó 10 años, 20 años en disminuir la tasa de natalidad, en Chile no. Entonces el problema es que todas nuestras políticas no están hacia la gente de mayor edad. Y eso es una de las cosas. Por ejemplo, ponerle audífono a los dos lados. ¿Cómo le pongo un audífono a un solo lado? Si uno escucha Ridículo. por los dos Es lados. como para decirle, por lo menos escucha por uno y el otro no importa. Pero resulta que sabemos que la estimulación auditiva tiene que ser por los dos lados, si no, no sirve. O sirve, pero muy poco. Y mientras yo mantenga estimulado al oído, aunque no escuche tan bien, mantenga estimulado a través de un audífono, cuando yo escucho poco, va a mantener estimulado mi cerebro. Y eso es muy importante. Bueno, vamos a ver cómo cambia la cosa, pero hay que intentar y a ver si hacemos una campaña por ahí para concientizar a través del cuidado de la Y audición. por ahora no cambiar al perro. No, pobrecita, me ayuda harto, así que bien. Bueno, gracias doctora por su tiempo, gracias por todo lo que aprendimos hoy día y nosotros nos encontramos luego con otro tema de salud en nuestro próximo podcast de Voces Solidarias. Gracias. De nada, gracias.